La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria a Dios. Hoy en La verdad en 30 minutos vamos a tratar un tema que, bueno, me lo han pedido mucho, si bien ya lo hablamos, pero vamos a tratarlo nuevamente, que se llama Templos de las Mentiras y Mentiras de los Templos. Los judíos pensaron que por tener el templo de Dios en Jerusalén, Dios le permitiría vivir en pecado, idolatría y maldad. Recordemos que Dios le dijo a Salomón respecto al templo en Primera de Reyes 16:12, le dijo: esta casa que tú edificas, a Salomón, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos andando en ello, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Qué tal, Con cuánta unción se consagró el templo en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Estaba destinado a ser el centro de la adoración a Dios, no solamente para los israelitas, sino para el mundo. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, haciendo que tú habites para siempre. ¿Sabe? Era la muestra de la santidad de Dios entre los hombres. Pero con el tiempo, o en el tiempo del propio Salomón, la hipocresía, como las que existen ahora, empezó por que consistió en hacer otros templos para los dioses de sus esposas y concubinas paganas. Es decir, que Salomón, con toda su sabiduría, llegó a pensar que Jehová su Dios estaba confinado a ese templo y que, teniéndolo allí, él podía hacer lo que creyera conveniente sin esperar ningún castigo. Como él dijo en su discurso, 1 Reyes 8:12, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, haciendo que tú habites para siempre. Es triste, ¿no? Cuando vos te crees que Dios va a estar en un solo lugar. Y claro, Dios estaba ahí en ese lugar y no podía estar en nosotros. O sea que yo me voy para el otro win, tengo otras esposas y le edifico otros altares. Total, Dios va a estar acá donde yo le hice, acá en el templo. Equivocadamente consideró que Dios iba a quedar confinado al templo en la oscuridad. Solo fue el comienzo de una cadena de pecado que fue haciéndose cada vez más grande. Llegaron a los extremos de adorar las cosas como la serpiente de cobre que Dios le puso en el desierto para que cuando sean picados de la serpiente, como resultado de su pecado, la miraran y fueran sanados. Esto era una forma de hacerles saber que se precisa fe. ¿Está escuchando, no? Ahora sabemos que eso representó a Cristo levantado en la cruz. Pero en lugar de poner la fe en Dios, pusieron en la imagen y luego llegaron a adorarla hasta que un hombre fiel, Ezequías, la destruyó. Segunda Reyes 18:4. Qué vergüenza cuando decimos que somos cristianos y empezamos a adorar a hombres, o a adorar cosas materiales, o a adorar ministerios, cuando la adoración es solo para Dios. ¿Está entendiendo? El templo construido por Salomón fue arrastrado, o sea, arrasado. Otro templo se construyó al torno de los israelitas en el desierto de Babilonia. Y nuevamente se volvió centro de la apostasía, motivo de adoración y de olvido de Dios. Claro que iban a ofrecer sacrificio y a hacer ofrenda y dar los diezmos, pero su corazón no estaba con Dios y su vida era de pecado. Otra vez estaba lleno de idolatría e inmoralidad. Otra vez perseguían a los profetas que condenaban el pecado y exigían el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este segundo templo fue también arrasado. Pero cuando el Señor Jesús se hizo hombre, había un templo, el que construyó Herodes llamado el Grande, porque se dedicó a las construcciones y una de esas cosas fue el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan a los propios discípulos vanagloriándose del templo?
Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y me imagino, orgullosos, es que el templo era en realidad una construcción majestuosa, pero otra vez se habían olvidado del Dios del templo. Y tal es así que el Señor tuvo que sacar a látigo a los mercaderes que había convertido el templo del Señor en cueva de ladrones. Vean lo que el Señor Jesús le dijo respecto al impresionante templo. Mateo 24, Dios dice, pero Él le dijo, ¿ven esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué triste, ¿no? Porque Jesús dijo que va a llegar la hora en que tengamos que adorarle. Y dijo que era en espíritu y en verdad. A la samaritana le dijo, mira mujer, va a llegar un día en que ya no se van a necesitar más los templos, ni el de Jerusalén, ni vas a necesitar que vas a adorarle allá en el monte. Va a llegar un día que la adoración va a ser espiritual, va a ser personal, va a ser íntima, y nadie, ni el catolicismo romano, ni los falsos evangélicos te tienen que decir que vos tenés que ir al cuadrado donde ellos se reúnen porque allí está Dios, porque es mentira, porque Dios ya no habita más en templo hecho por manos de hombre. Hoy ha quedado solamente un pedazo del muro de la base del templo. Allí llegan los judíos de todo el mundo a orar, a dejar en los agujerillos de un papelito con su pedido esperando a que Dios los lea. Aún en tiempo de Jesús no entendieron que Dios no precisa de templo para ser adorados. Él le dijo a la mujer samaritana cómo y dónde se debe adorar. Juan 4:21 dice, mujer, ¿cree lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, les dijo Jesús. O sea que hace más de 2000 años que estamos en la hora de adorar en espíritu y en verdad, y no en supuestos templos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Qué bueno que estuvo la alabanza, viste cómo cantaron, viste cómo ministraron los músicos, ay sí, estuvimos... En espíritu y en verdad. No dijo me van a adorar cantando, no dijo van a cantar y van a estar ahí todos bobeando. No dijo tampoco que los ministros o quienes sean iban a sacar CD y que lo iban a vender porque no tienen fe de que Dios los puede mantener. A veces hacen a Dios tan pequeño, tan insignificante, tan miserable. Mire, yo los odio cuando empiezan a pedir dinero en el nombre del Señor. Los odio porque Dios no necesita dinero de nadie. Nunca lo necesitó. Jesús jamás le pidió un centavo a nadie. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Santiago, nadie le pidió un centavo a nadie. La única ofrenda que hicieron fue la que Pablo pidió, pero para los hermanos de Jerusalén que estaban en grave problema, estaban atravesando un mal momento. Y los hermanos lo dieron con gozo y con alegría, que eran para suplir la necesidad de los hermanos. La única, y después usted no va a encontrar ninguna otra. Desde que Jehová los sacó de Egipto hasta miles de años después, la mayoría de los judíos no habían entendido que Dios es un espíritu. Que no puedes contrañir el espíritu a una casa hecha por hombres, que no precisa de un templo para vivir, que no necesita de una estructura para manifestarse, que la relación del hombre con Dios es lo que importa, y no la casa por lujosa que parezca, que al final es ridícula frente a la riqueza del dueño de todo. Es ridícula, en serio. Yo cuando miro algunas que otras cosas para informarme, miro el templo o el lugar, el cuadrado, el redondo que construyó John Austin, que salió $90 millones, que él se vanagloria porque todo es electrónico, porque está todo al alcance de una mano, porque todo esto es una bendición de Dios, le robó a todos los que están ahí presentes, y los presentes que no se sienten robados, se sienten parte de algo que Dios no tiene, le dijo, ahí están recontentos todos. $90 millones que podían haber sacado a miles de la miseria, la cancera, la necesidad y la pobreza, que a 3 cuadras o 4 de ese supuesto lugar de reunión, es decir, de muchas personas con necesidades, como pasa en la mayoría de los lugares. Al lado de templos de la Ruta 3, ahí que se vanaglorian de que son grandes, de que son esto, haga 2 o 3 cuadras y va a ver que hay lugares con necesidades. Y muchos supuestos cristianos pasan por ahí y a veces ni los miran. Pero eso, la enseñanza del Señor Jesús chocó con lo que era sagrado.
O sea, había algo que era sagrado para los judíos, que obligaba a que los fieles oraran en el templo y nunca fuera de este. Ve lo que el Señor Jesús dijo al respecto, Mateo 6:6, dijo, pero tú cuando ores, ¿qué tienes que hacer cuando oremos? Entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. ¿Te quieren la costumbre de que tenés que venir a orar en el templo? Si miran que tienen que venir a orar en el templo, acá nomás, Dios está acá nomás, acá en mi cuadrado, ¿viste? Donde yo te hago la publicidad, todos los programas que hago, ahí está Dios, ¿viste? Entonces vos tenés que venir a orar a Dios. De ahí Dios, fuera de ahí Dios no está. Vergüenza. Lo heredaron del catolicismo romano. El catolicismo romano les enseñó, les metió en la cabeza de que tenían que estar en los templos de ellos para que supuestamente Dios los escuche. Qué vergüenza, ¿no? Y otra cosa dice, pero tú cuando ahora entra a tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, ora tu Padre que está en secreto. Dios, o sea, Jesús oraba en secreto. Amanecía en el monte orando. Usted nunca va a ver a Jesús, salvo en el Sermón del Monte, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Usted va a ver que esa es la única vez que por pedido Él oró públicamente. Y les enseñó a orar el Padre Nuestro. Luego, no vamos a ver a Jesús, salvo en el huerto de Getsemaní, arrodillado, humillado, transpirando gotas de sangre, que estaba intercediendo por ti y por mí. Pero luego no vas a ver a Jesús orando ni por las plazas, ni por ninguno de los lugares que él iba, porque eso era un fariseísmo, eso era religión. Ya le dijo que los fariseos y los escribas aman orar para ser visto por los hombres. Ahora, imaginémonos a Jesús en el siglo XXI. Yo traigo a Jesús acá de invitado y Jesús viene. ¿Ustedes creen que Jesucristo va a decir, bueno, primero vamos a orar, vamos a encomendarle esto, las 3 horas de exponiendo a Dios en su mano? No. Las victorias se ganan en secretos, en tu cuarto, con la puerta cerrada. ¿Están entendiendo? Pero no, le inculcaron el hábito de que vos tenés que orar en todos lados, anda a la plaza, anda a todos lados, cuando la realidad es otra. ¿Quieres orar? Ora en tu casa. ¿Quieres adorar? Adora a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, en las profundidades de tu corazón, en la verdad de tu conducta. Eso para los religiosos judíos debió ser un golpe tan tremendo como para los pastores que predican que los locales son el templo de Dios o la casa de Dios, que allí se va a orar y adorar, aunque la vida siga siendo de impiedad y pecado. Nada cambia. Así pensaban los líderes de la religión. El templo era tan sagrado que el que ingresaba en ese estado de impureza o llevaba a un gentil, un no judío, debía ser muerto. ¿Usted se imagina en aquella época donde ellos llevaban el diezmo al año, todos los años no era mensual, quincenal, era comida, era lo que sembraban y eran animales, que iba yo, un gentil, a querer presentar su señor, acá traigo una vaca, lo que sea para vos, caía muerto. Eso solamente lo podía hacer la nación de Israel. Y tenían que tener una vida ordenada. Pero Jesús siguió dando lecciones que para la jerarca de este entonces eran blasfemia, como lo son para muchos hoy. Juan capítulo 2, verso 18. Entonces los judíos le dijeron, ya que hace estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Claro que él hablaba del templo de su cuerpo. Otra verdad tremenda era el templo de Dios, su cuerpo era el templo de Dios. Y los judíos no lo entendieron, no lo vieron. Él era el templo de Dios, su cuerpo era el templo de Dios. El Espíritu estaba habitando en él. Y otra aún más grande, nosotros somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, ¿qué es? Santo es. 1 Corintios 6:19 dice, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios y que ustedes no sé qué pertenecen a sí mismos, porque ha sido comprado por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Una edificación de la iglesia no puede propiamente ser la casa del Señor, porque en el nuevo pacto ese título está reservado para la iglesia como pueblo,
Efesios 2, 1 Timoteo 3:15, Hebreos 10:21. Un edificio de iglesia no puede ser un lugar santo en ningún sentido especial, porque los lugares santos no existen más. Hola. El cristianismo no tiene lugares santos, somos pueblo santo. Le invito a leer todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el último versículo de Apocalipsis, a ver si encuentra una cita que diga que el lugar donde se reunían los cristianos se consideraba santo. En lugar de eso encontrará un montón de citas de que la persona tiene que ser santa. Yo vi en ella templo, porque el Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, Apocalipsis 21-22. La hipocresía creciente hace pensar que los templos lujosos, que los cultos, show, que la ceremonia hacen santa a las personas. No. Lo que los hace santos es que son hijos de Dios, templo de Dios, donde mora por su espíritu y pueden reunirse en cualquier lugar, porque donde ellos están, Dios está, y no en una casa determinada. Seguramente va a llegar el día en que todos esos templos, casas de oración, iglesia, catedral, se vendrán abajo, como sus adoradores, y que de nada les servirá, porque si al pueblo de Israel, al que se le permitió construir el templo, no se le pasó por alto su hipocresía, menos se la va a pasar Dios a esta generación, habiendo enviado a su Hijo para que dé testimonio de la verdadera manera de adorar a Dios. ¿Sabe? Si tú eres templo de Dios, si Dios está en ti y contigo, pues otra debe ser tu forma de vida, conforme a la voluntad de Dios. Una manera de demostrar ignorancia y rebeldía a la palabra de Dios es construir supuestos templos cuando Él está en contra de eso. Eso es costumbre católica romana falsas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño de qué cosa? De todos los cielos y de toda la tierra. Ajá. Bien. No habita en templos hechos por manos humanas. Te mienten, Él no está allí. Qué fácil que es mentirle a la gente, ¿no? Sí, viste, porque yo le decía el otro día en la congregación, le contaba, le decía a los hermanos, vamos a suponer que yo vengo un día, ¿no? Y les digo, ay, porque estuve orando y, ¿viste? Y Dios me mostró que ustedes tienen que empezar a darme plata porque tenemos que comprar el terreno ahí grande y tenemos que empezar a construir un lugar porque Dios me mostró porque dice que Dios quiere estar ahí. Y entonces les dije a todos ellos que ya les estoy enseñando hace tiempo, ¿ustedes me van a creer? Y me miraron y me dijeron, no, nunca. ¿Y por qué no me van a creer si yo soy el que estoy con ustedes, les estoy enseñando? Porque usted nos enseñó casualmente lo contrario, que la palabra dice tal y cual cosa, han hecho los apóstoles, pim, pam. Y sabe, a mí me goza saber que entienden, que aprenden, que no se olvidan y que no los van a engañar. Pueden ir a visitar a cualquier lugar, tienen toda la libertad. Porque si yo les enseño la verdad, estoy confiando que ellos la van a saber usar. Y luego dice, el Dios que hizo hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, te mienten, Él no está allí, ni es honrado por mano de hombres. Y escuche bien lo que dice, como si necesitase de algo. Ay, sí, pero Dios necesita tu plata, vos tenés que dar plata para Dios, es para el reino. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sabe? No necesita nada del hombre, ni dinero, ni lugar terrenal. ¿Entiendes eso o estás perdido? Templos de la mentira y mentiras de los templos. Es los que nos vinieron mintiendo siempre. 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 Quieren hacer creer que una denominación específica, que un hombre específico, que una doctrina específica que la que Dios te dio y que vos te tenés que quedar ahí y que ese es el lugar donde Dios va a estar y vos tenés que morirte ahí. Eso va en contra de la palabra de Dios, porque Dios, el mismo Jesús dijo que el viento sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va. Y Él aclaró así, es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿te está guiando el Espíritu Santo? ¿O siguen creciendo en todas las mentiras de los hombres? Recuerda, templos de la mentira y mentira de los templos. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad
en 30 minutos. Muchas gracias.